Nunca pensé que mi propia hija me daría la espalda. Nunca imaginé que el hombre con el que se casó me robaría mi dignidad en mi momento más vulnerable y que ella lo permitiría. Pero lo que no sabían era que la vida me tenía reservada una última carta. Y cuando la jugué, todo cambió. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Mi nombre es Elena. Tengo 58 años y hasta hace poco creía en algo llamado amor incondicional, especialmente en lo que se refería a la familia. Construí mi vida en torno a mi marido, Ricardo, y a nuestra hija, Beatriz. Cada almuerzo de domingo, cada viaje de vacaciones, cada centavo que ahorré era para ellos. Cuando Ricardo falleció de un cáncer fulminante el año anterior, sentí como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mis pies. Pero me decía a mí misma que todavía tenía a Bea, todavía tenía a mi hija. Vendí la casa que Ricardo y yo habíamos construido desde cero en Petrópolis. Eran demasiados recuerdos, demasiadas mañanas despertándome y esperando oír su voz llamándome desde la cocina. Bea y su marido, Tiago, me ofrecieron un lugar donde quedarme por un tiempo. Al menos, Bea lo ofreció. Tiago apenas levantó la vista de su celular cuando me mudé. Intenté no ser una carga. Me quedaba en mi pequeña habitación de huéspedes, cocinaba, limpiaba, me ofrecía a hacer recados, intentaba ser útil. Pero Tiago tenía una forma de hacerme sentir indeseada. Siempre había una irritación en su mirada, como si yo fuera una espina clavada en su piel. Empezó con pequeñas cosas: poner los ojos en blanco cuando hacía una pregunta, cambiar de canal en la televisión cuando estaba viendo un programa. Una vez le oí murmurar «parásita» mientras pasaba por el pasillo. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no. Bea no decía nada. Yo buscaba en ella una mirada de apoyo, una palabra, cualquier cosa, pero ella siempre minimizaba. «Está estresado, mamá. El trabajo es duro». Me tragué mi vergüenza y me callé. Es lo que hacen las madres, ¿no? Pero esa noche me derrumbé. Estábamos cenando. Había hecho pastel de pollo, el plato favorito de ella. Bea jugueteaba con su teléfono. Tiago bebía su cerveza, como siempre. El silencio era pesado. De repente, Tiago levantó la vista y dijo: «¿Sabes? Quizás sea hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una organización benéfica». Bea se quedó paralizada. Yo lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir?». Él sonrió, una sonrisa sin calidez. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No trabajas, no contribuyes, tenemos facturas que pagar, no nos apuntamos a tener otra boca que alimentar». Se me cortó la respiración. El corazón me latía con fuerza. Me volví hacia Bea, desesperada. Ella no encontró mi mirada. «Quizás sea lo mejor, mamá», murmuró. «Si encuentras algo más estable, por el bien de todos». No grité, no discutí. Me levanté, fui a mi habitación e hice las maletas. 2 maletas. Era todo lo que quedaba de mi vida. Las lágrimas solo vinieron más tarde, cuando me encontré fuera de su edificio, con el viento frío cortándome el abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Esa noche me alojé en un hotel barato, de esos en los que el papel pintado se está despegando. Me quedé despierta, mirando al techo, preguntándome cómo todo pudo haberse vuelto tan frío. ¿Qué había hecho para merecer ese abandono? A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Bea. «Entiendo. Siempre te querré». No. Hubo respuesta. Pasaron 3 meses. Cada día era más largo que el anterior. Busqué trabajo, pero nadie quería contratar a una viuda de luto de más de 50 años sin experiencia laboral reciente. La soledad era abrumadora. Y peor aún, la vergüenza. Le había dado todo a esa chica. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una noche, revolviendo una caja de viejos recuerdos familiares, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en años, quizás nunca. Me senté en el borde de la cama del hotel, pasé las páginas y fue entonces cuando lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo ese momento con exactitud. Mis manos temblaban, el corazón me latía con fuerza, porque de repente
ya no era solo la madre a la que habían echado de casa. Era otra persona, completamente diferente. Y por primera vez en meses, sonreí. Me habían quitado todo, pero no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Después de esa noche, los días se arrastraron en un borrón gris. La habitación del hotel olía a humedad y a desilusión. Al cuarto día, le envié otro mensaje a Vía. Estoy bien. Solo quería saber cómo estabas. Ninguna respuesta. Mi dinero se estaba acabando. Una noche, me senté en el suelo de esa habitación y revisé la única caja que había traído conmigo además de la ropa. En el fondo, un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de mi madre. Abrí la primera página. Su caligrafía era la misma de las notas que me dejaba en la lonchera cuando era niña. Alón. Principio. Eran cosas normales. El tiempo, la iglesia, quejas sobre los precios en el mercado. Pero luego llegué a la entrada de junio. Él vino hoy de nuevo. Dijo que le gustaría que las cosas fueran diferentes, que yo fuera su esposa. Pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Elena nunca lo sabrá. No debe saberlo. Rezo para que algún día entienda cuánto la amé, aunque fuera fruto de un error y del deseo. Seguí pasando las páginas. Encuentros en hoteles, pequeños pagos en efectivo que ella intentaba rechazar, pero que necesitaba desesperadamente. Nunca escribió su nombre completo, solo las iniciales, AM. Pero luego, otra entrada. Dijo que había hecho arreglos para que, si algo le sucedía, Elena tuviera algo, una parte de lo que había construido. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso, pero me prometió un fondo, una carta. Dijo que su abogado, el doctor Guzmán, sabría el nombre. Guzmán. Ya había visto ese nombre. Me llevó 2 días, pero lo encontré. Leonardo Guzmán, abogado de sucesiones, jubilado, pero todavía figuraba en una firma privada en Río de Janeiro. Envié una carta explicando quién era. 2 semanas después recibí una llamada. Siempre me pregunté si algún día te pondrías en contacto, dijo. Hay algo que tienes que ver. Tomé un autobús a Río. Cuando entré en su silenciosa oficina, supe que era real. Me entregó un sobre sellado, amarillento y frágil. Era de Afonso Monteiro, fundador de Monteiro Energia, una de las mayores empresas petroleras de Brasil. Un hombre que había visto toda mi vida en los periódicos. La carta estaba dirigida a mi hija Elena. No pude leerla toda de una vez. Lloré antes de llegar al segundo párrafo. Lo admitía todo. El romance, el arrepentimiento, el amor silencioso. Y luego la promesa. En caso de mi muerte, he dispuesto que una parte de mi fortuna personal, no rastreable a través de mi patrimonio, te sea entregada. Eres sangre de mi sangre. Y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, ahora, en la muerte, te reconozco como mía. El doctor Guzmán me pasó una carpeta. Dentro había cuentas bancarias, una cartera de inversiones, documentos de propiedad. El valor total, poco más de 5 millones de reales. ¿Esto es real?, susurré. Él asintió. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Esa noche, en mi habitación de hotel, no dormí. Me quedé mirando al techo, como había hecho durante meses, pero esta vez con una sonrisa en el rostro. Pensaban que estaba acabada, que pocos sabían. No estaba rota, solo estaba empezando. No volví a Petrópolis inmediatamente. Algo en mí había cambiado. Ya no era solo Elena, la madre olvidada. Era alguien nuevo. Me quedé en Río unos días más, observando a la gente vivir sus vidas. Por primera vez no los envidiaba, los estudiaba. Cuando volví, alquilé un apartamento en el centro, limpio, moderno, el tipo de lugar que Vía y Tiago nunca imaginarían que podría permitirme. Empecé a vestirme de forma diferente, más elegante, más deliberada. Empecé a ver videos en YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos. Estaba aprendiendo el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca más sería indefensa. Fue entonces cuando lo encontré. El anuncio estaba escondido en un sitio web de subastas de inmuebles. Un edificio de apartamentos, un poco deteriorado, pero con una estructura sólida. La ubicación.
el mismo complejo donde vivían Vía y Tiago. El propietario estaba ahí, atrasado en el pago de impuestos. La subasta sería en 2 semanas. Con la ayuda del doctor Guzmán, creé una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa fantasma anónima, HM Emprendimientos. Presenté la documentación, transferí los fondos e hice la oferta. El día de la subasta llegó y pasó. Gané, silenciosamente, legalmente, sin alardes. Y así era la dueña del edificio donde vivían, donde me humillaron en mi punto más bajo. Recuerdo estar sentada en mi escritorio, mirando la escritura y susurrando en voz alta: vamos a ver cómo le gusta a Tiago pagar el alquiler de una boca que no puede alimentar. Un mes después, se enviaron avisos a todos los inquilinos. Los alquileres serían reevaluados. Y para Tiago y Vía, el nuevo valor no era el doble, sino el triple. El valor de mercado más recargos. Su ira debe haber sido explosiva. No se trataba del dinero, se trataba del orgullo. Tiago era un hombre que necesitaba sentir que tenía el control, y yo, silenciosamente, le había quitado la alfombra de debajo de los pies. Vía intentó llamarme 2 días después. Era la primera vez que se ponía en contacto desde la noche en que me fui. Dejé que fuera al buzón de voz. Mamá, no sé si te enteraste, pero algo extraño está sucediendo. El alquiler se ha disparado. Tiago está fuera de sí. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No reaccioné. No era venganza, era gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Una noche, pasé en coche por delante del edificio. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose. Vía caminando de un lado a otro, Tiago gritando. Observé durante 1 minuto y luego me fui. Una parte de mí se sentía vacía, otra se sentía justificada y otra todavía dolía mucho. Porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía, con lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitada de vuelta. No al apartamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible. Al menos, no todavía. Así que me quedé en silencio y esperé, porque a veces la justicia más ruidosa es la que no habla, y aún no había terminado. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Vía en el supermercado 3 semanas después del aumento del alquiler. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos de distancia. Parecía exhausta, el pelo recogido de cualquier manera, como solía hacerlo cuando lloraba. El carrito estaba medio vacío, con productos básicos y baratos. Se detuvo frente a una caja de fideos instantáneos, miró su teléfono y sus hombros cayeron. Volvió a colocar la caja en el estante. Ese momento me rompió. No porque la hubiera hecho enojar, sino porque recordé a la niña que corría hacia mí llorando cuando se raspaba la rodilla. Y ahora vivía con un monstruo. Esto no era un castigo, era una consecuencia. Empecé a autorizar reparaciones en el edificio. Fugas, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Tiago estaba demasiado distraído con el aumento del alquiler para darse cuenta. No se mudaría, lo vería como una derrota. Y Vía seguiría su ejemplo. Así que continué. Cambié los letreros de la propiedad, instalé cámaras de seguridad, actualicé los buzones, todo a nombre de mi empresa, HM Emprendimientos, abreviatura de Elena Monteiro. Nadie sabía quién estaba detrás. Tiago comenzó a enviar correos electrónicos furiosos al administrador de la propiedad. Sonreí al leerlos. Se estaba desmoronando y yo no tenía que mover un dedo. Las llamadas de Vía continuaron. Mensajes de voz suaves y vacilantes. Hola mamá, solo quería saber si tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No le devolví la llamada. Necesitaba que sintiera el vacío que había creado. Y cada vez que la duda surgía, abría el diario de mi madre. Leía esas palabras una y otra vez. Elena nunca lo sabrá, no debe saberlo, pero ahora lo sabía. Y ese conocimiento era mi armadura. La respuesta de Tiago por correo electrónico, después de recibir el aviso de aumento de alquiler, fue predecible. Asunto: aumento de alquiler. Esto es absolutamente inaceptable. Es una extorsión. Exijo hablar con el dueño de este tugurio. Reenvié el correo electrónico a mi administrador de propiedades con una simple nota. Por favor, responda utilizando la cláusula estándar relativa a los ajustes de precios de mercado, sin excepciones.
Su arrogancia nunca le permitió pensar que alguien pudiera burlarlo. Vía intentó llamarme de nuevo esa noche. Mamá, sé que no estás contestando, pero necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles. Tiago. Está enojado. Se está desquitando con todo. Su voz se quebró al final. Por un momento, mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Podría llamar, decirle que todo estaba bien. Pero no lo estaba, y no podía seguir arreglando los desastres que ella ayudó a crear. La semana siguiente, autoricé más mejoras en la propiedad. El alquiler de Tiago no era solo un castigo. Estaba financiando mejoras para los demás inquilinos. Esa era la ironía. Las cosas cambiaron cuando recibí el informe trimestral del administrador del edificio. Incluía fotos del apartamento de Tiago y Vía. El baño tenía moho, los azulejos de la cocina estaban rotos. Estaban recortando gastos, viviendo con lo mínimo. Debería haber sentido compasión. En cambio, sentí claridad. No se trataba solo del alquiler, se trataba de poder. Y Tiago lo estaba perdiendo rápidamente. Solía pensar que la verdadera angustia era silenciosa. Llega en forma de un mensaje de voz que no respondes. Las llamadas de Vía cesaron. La tensión en su apartamento se convirtió en hostilidad abierta. Tiago atacaba a todos, buscando a alguien a quien culpar. Vía, según me dijeron, parecía no haber dormido en días. Una tarde, el administrador de mi edificio me envió un informe después de una queja por ruido. El vecino de abajo escuchó una discusión acalorada. Tiago salió furioso. Vía se quedó encerrada en el apartamento toda la noche. 2 días después, sonó el intercomunicador de mi edificio. Hola, soy Beatriz. Mi madre, Elena, ¿vive aquí? Mi corazón se detuvo. Lentamente, presioné el botón para abrir la puerta. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, allí estaba ella, pálida, con el maquillaje corrido. Hola, mamá. Me aparté. Entró lentamente. Le preparé un té a cada una. No sé por dónde empezar, dijo. No dije nada. Tiago, no es fácil. Está enojado todo el tiempo. Culpa al alquiler. Me culpa a mí. Hizo una pausa. Dijo que nunca te irías a menos que nos obligaran. Y yo, Dios, me odio por haber estado de acuerdo. Te extraño, susurró, pero no sé cómo arreglarlo. Nos quedamos sentadas así durante casi 1 hora. Cuando finalmente se levantó para irse, tomó mi mano. Lo siento, dijo. Por todo. No respondí. Solo sostuve su mano. Cuando la puerta se cerró, me hundí en mi silla. Había venido. Me había mirado a los ojos, y ahora sabía que las grietas finalmente comenzaban a aparecer. El verdadero poder es que nunca tienes que levantar la voz para usarlo. Y Tiago se estaba retorciendo. Empezó a investigar. Buscó los registros de la empresa, pero mi abogado había registrado todo a través de un fideicomiso de privacidad. Llamó al registro de la propiedad, fingiendo ser un abogado. El empleado lo denunció. Entonces recibí un sobre extraño. Dentro, una nota. Sé lo que estás haciendo. Te crees muy lista, pero no me das miedo. Voy a averiguar quién eres, y cuando lo haga, te arrepentirás. Reconocí la letra. Hice que mi abogado se pusiera en contacto con la seguridad del edificio. Instalamos más vigilancia. El edificio no se iba a derrumbar porque un hombre no podía soportar el peso de su propia crueldad. Vía no volvió a llamar, pero supe que había vendido su coche. Las luces de su apartamento se apagaban por la tarde. Las grietas no estaban solo en su relación, estaban en su supervivencia. Las paredes se estaban cerrando y los secretos siempre se filtran por las grietas. La convocatoria se envió un martes. Una reunión para discutir las próximas reformas del edificio. Asistencia. Obligatoria. Sabía que Tiago estaría allí. Quería un nombre, un rostro. Qué poco sabía que caería directamente en manos de la mujer que descartó. Llegué temprano, vistiendo una chaqueta gris y vaqueros oscuros. Sencilla, elegante, irreconocible. La sala común se fue llenando. Entonces llegó Tiago. Fue directamente hacia el gerente. ¿Dónde está ella? Quiero hablar con la persona responsable. Todas las preguntas serán respondidas durante la presentación, dijo el gerente con calma. Me senté en 1900, la parte de atrás, en silencio. La presentación comenzó. Anuncios de rutina, mejoras, plazos.
todo pagado en parte con el alquiler que Tiago tanto había protestado. Entonces, el gerente hizo una pausa. El propietario está aquí hoy. ¿Alguna pregunta? Me levanté. La sala se volvió hacia mí. Caminé lentamente hacia adelante. El rostro de Tiago se contrajo en confusión, luego en incredulidad. Vía abrió la boca, sorprendida. «Buenas noches», dije. «Mi nombre es Elena. Soy la propietaria». Sin más, podría haber oído caer un alfiler. Tiago se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. «¿Tú? ¿Esto es una broma? No es un juego», dije en voz baja. «Son solo negocios. Tú lo arreglaste todo. Estás detrás de esto. Estás tratando de arruinarnos». Les di un techo. Hice mejoras. Traté a todos los inquilinos por igual. Lo que no hice fue olvidar. Abrió la boca para hablar, pero me dirigí al grupo. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantada de responderla después de la reunión. La reunión continuó, pero la tensión nunca desapareció. Tiago se quedó de pie, temblando. Vía estaba sentada, con las manos en el regazo, los ojos muy abiertos y llorosos. Cuando la reunión terminó, Tiago se me acercó. «¿Crees que has ganado?» Siseó. «Te has ganado un enemigo». Lo miré fijamente. «No, Tiago, yo no he hecho nada. Tú lo hiciste. El día que me trataste como si no importara». Vía se interpuso entre nosotros. «Tiago, basta». Él se volvió hacia ella, sorprendido. «Ella no es tu enemiga», repitió ella, más fuerte esta vez. «Nunca lo fue. Tú lo eres». Él la miró como si le hubiera pegado. Vía se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. «No lo sabía, lo juro. Lo del edificio, el dinero, todo». Asentí. «Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenías que verlo, no solo oírlo. Se merecen el uno al otro», se burló Tiago, retrocediendo. «No», dije en voz baja. «Ella se merece algo mejor». Luego me di la vuelta y me fui. Y por primera vez desde esa horrible noche en su cocina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era venganza ni satisfacción. Era poder, silencioso, firme y solo mío. 4 días después, Vía apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez llevaba el diario de mi madre. «Lo encontré en tu armario», dijo. Lo leí. El silencio cayó entre nosotros. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que estabas indefensa?» «Porque estaba indefensa», dije. «La noche que me dejaste en la calle, no tenía un plan, ni dinero. Ese diario no solo me dijo quién era, me recordó que yo importaba». Su voz se quebró. No sé cómo me convertí en el tipo de hija capaz de hacer lo que hice. Fueron pequeñas decisiones, dije. Dejar pasar las cosas, elegir la paz en lugar de la verdad. «Lo dejé», susurró. Intentó revisar mis cosas de nuevo. Le dije que no. Gritó, cogió una maleta y se fue. Hizo una pausa. «No sé quién soy sin él, pero prefiero averiguarlo a seguir desapareciendo». Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «No me criaste para ser débil. Solo había olvidado lo fuerte que eras». Sonreí. «No lo habías olvidado. Solo habías dejado de verlo». Cuando llegó el correo electrónico de Tiago, casi no lo abrí. «Asunto, tenemos que hablar. Ahora». Lo sabía todo. «Si no deshaces esto, iré a la prensa. Tu nombre, el romance de tu madre, todo». Reenvié el correo electrónico a mi abogado. A la mañana siguiente, Tiago recibió un requerimiento extrajudicial. Enumeraba todos los mensajes amenazantes, los documentos falsificados que intentó usar y las quejas de los inquilinos. Lo amenazamos con una demanda por difamación y acoso. Entró en pánico. «Se ha ido», dijo Vía por teléfono con la voz temblorosa. «Dejó una nota diciendo que arruinaste su vida. Él arruinó su propia vida», dije en voz baja. Después de eso, se calló. Desapareció en otra ciudad, otro trabajo, probablemente otra mentira. Era un fantasma. Vía, por su parte, estaba cambiando. Se mudó del apartamento, encontró un pequeño estudio. Empezó a hacer terapia. Hablábamos más a menudo. La última pieza del rompecabezas llegó en un sobre del doctor Guzmão. El edificio había sido transferido oficialmente. La demanda contra el señor Harmon se resolvió a mi favor. Yo era libre. Vendí el edificio a finales de la primavera. La firma final fue en un martes soleado. Al día siguiente, extendí un cheque.
La mitad del dinero fue a un refugio local para mujeres. Pedí que construyeran un ala con el nombre de mi madre. Con la otra mitad compré una casita en la misma calle donde crecí. El día que me mudé, Vía me ayudó. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche. Recuerdo andar en bicicleta por aquí, dijo en voz baja. Siempre estuviste a salvo aquí, le dije. Olvidé cómo se siente eso, susurró. Se quedó a cenar. Hicimos sándwiches de queso a la plancha, como solíamos hacer. Fue la primera risa genuina que compartimos en años. Esa noche, después de que se fue, me quedé de pie junto a la ventana, observando la luz de la luna. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, pronuncié esas palabras en voz alta. Te perdono. No había. A mí misma. Porque esa fue la parte más difícil. No resurgir de las cenizas, sino aprender que nunca fui el fuego que intentaron apagar. Fui la chispa que subestimaron. Me senté en el sofá, abrí el diario por última vez y metí una nota dentro para que Vía la encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad. Y nunca olvides quién eres. El reloj hacía tic-tac en silencio. El té se enfrió en mis manos, pero mi corazón finalmente estaba cálido. No necesitaba gritar, no necesitaba ganar, solo necesitaba ser quien siempre había sido. Y ahora, por fin, estaba en casa. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.